Mira, yo no sé si ya sabías esta verdad, pero para conseguir tu dinero, para conseguir las cosas que tienes y cualquier manifestación física de sustento, no hace falta trabajar, no es necesario. Repito que no sé si sabías esta verdad porque muchas personas en el mundo la saben, sin embargo, como la experiencia, sobre todo para las personas que no se fijan más allá del plano físico, les dice que cuando trabajan les pagan y con ese pago es que consiguen la casa, la comida y demás, pues la conciencia animal de su cuerpo se graba de que la única forma de conseguir las cosas es trabajando. Y si entendemos que la mayoría de las personas son esclavos de su cuerpo y no al revés, no utilizan su intelecto para poner el cuerpo a su servicio, sino que la conciencia animal los domina, pues como la conciencia animal tiene grabado que la única forma de conseguir dinero y todo lo demás es trabajando, pues creen que todo lo que desean solo lo pueden conseguir trabajando, cuando es una falacia. Y va a dar igual si tú sabes la verdad o no, siempre que te dejes dominar por la conciencia animal de tu cuerpo. Entonces, el propósito de este episodio es que después de que lo escuches, sepas de qué manera enseñarle a tu cuerpo, enseñarle a esa conciencia animal de que no hay que trabajar para conseguir las cosas. Si te interesa, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 361. Momento en que se publica este episodio es el día lunes 19 de septiembre del año 2022. Y como todos los lunes tenemos nuestro episodio especial de energía de la semana, esta vez una energía de conseguir sustento sin trabajar. Ahora, si de pronto al escuchar que dije episodio de energía de la semana, puedes pensar de que es una pérdida de tiempo en caso de que estés escuchando el episodio un día o una semana distinta al momento en que se publica, te pido que pares, que no te vayas a ir, porque no es una pérdida de tiempo. Lo que vamos a hablar aquí es algo que puede aplicar en cualquier momento de tu vida y te puede dar resultados en cualquier momento de tu vida. Solamente que esta semana tiene una energía especial, una ventana de oportunidad que permite unas sincronicidades que hace que la persona pueda trabajar el concepto casi que en automático. Igual le tiene que meter conciencia. Si no estás en la semana, métele un poco más de conciencia, métele más intención y verás que la vida también va a propiciar algunas situaciones para que puedas trabajar el concepto. Habiendo entendido esto, ¿de dónde sale esto de energía de la semana? Y como ya lo hemos explicado siempre, cada semana estamos estudiando una porción de la Torá distinta. Esta vez nos corresponde la porción de la Torá llamada Kitabó, que la puedes encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 hasta el capítulo 29, versículo 8. Si lees la porción en el nivel chat, o sea, en el nivel literal, sin centrarte cuál es el secreto profundo detrás ni nada, simplemente literal, te puedes encontrar con lo siguiente, un resumen rápido. Cuando Moshe o Moisés instruye al pueblo de Israel diciéndoles que cuando lleguen a la tierra prometida que Dios les da, se establezcan, cojan las primeras frutas y hagan bikurim. Bikurim es una ofrenda en la cual cogían los primeros frutos, los llevaban al templo sagrado y declaraban gratitud por Dios. Después hablan de diezmos que le eran dado a los levitas y a los pobres. Habla de las bendiciones y las maldiciones en los montes Gizrim y Eibal. Moshe recuerda de que ellos han sido el pueblo elegido por Dios y que a su vez ellos han elegido a Dios. Y ya después sigue la parte de la tojajá, o sea, la reprimenda, porque inicia con 11 maldiciones. Esas 11 maldiciones, para el que tenga un poquito más de conocimiento, son simplemente protecciones desde el nivel de Arihampi hasta Yesod de Seirampín. Habla después de unas bendiciones y por último, para aquel que no obedece la palabra de Dios, hay 98 maldiciones. Que también, para el que sepa un poquito más, estas maldiciones son una forma de purificarse. Cuando uno lee la porción, uno tiene que tener la conciencia de que está purificándose. Hay una explicación de por qué, pero no la voy a dar en este momento. Simplemente que esto es lo que te puedes encontrar si lees la porción literalmente. Ahora, a nosotros no nos interesa lo que dice literalmente, a nosotros nos interesa irnos y adentrarnos en el secreto porque ahí es donde está el concepto que vamos a trabajar. Y para ello la porción de esta semana inicia con Beaya Kitabó el Haaretz Asher Hashem Elokeja Noten Lejan Nahalá, que eso traduce cuando hayas llegado a la tierra que Yud Kevavkei tu Dios te prometió y te entregó en posesión o te entregó en herencia. Aquí hablamos de Haaretz, o sea, la tierra.
Cuando uno lo lee en el chat, o sea, literalmente, siempre que la Torah se refiere a Haaretz, o sea, a la tierra, está hablando de la tierra de Israel. Y cuando diga Adama, en el nivel literal se está refiriendo al planeta Tierra. O sea, sí es tierra, pero como planeta. Y cuando dice Haaretz, está refiriendo a la tierra, pero a la tierra de Israel. Ahora, si uno va al Sod, al secreto, al cuarto nivel de entendimiento de la Torah, cada vez que aparece esa palabra Haaretz, que en el chat dijimos que era la tierra de Israel, en este caso, en el nivel más profundo, se refiere al cuerpo del ser humano. Para entender esto mejor, hay que ir un poquito al Génesis y saber de que cuando Dios estaba creando a Adán, según esa historia de la creación, él cogió tierra para moldear el cuerpo, bueno, para crear el cuerpo, y después le insufló espíritu, un hálito de vida. Pero el cuerpo del ser humano fue creado de la tierra. Posteriormente a eso aparece otro versículo más adelante en el Génesis que dice que Dios puso al hombre para que sometiera la tierra, para que sometiera las aves en el cielo, los peces en el agua y los animales que reptan sobre la tierra. Obviamente no voy a explicar todo eso acá, ya hay otros episodios donde lo hemos hecho a mayor profundidad, pero lo único que te puedo decir es que, bueno, si al principio dice que cogieron la tierra para crear al hombre, o sea que el hombre fue hecho de la tierra, y posteriormente dice, te he puesto sobre la tierra para que la sometas, o sea, para que seas la autoridad, seas el que manda en esa tierra, lo que te está diciendo a ti es que tienes que tener control sobre ti, porque al principio de este episodio dijimos que la conciencia animal de las personas los estaba dominando, les estaba diciendo qué hacer. Y es al contrario, tú no vienes a que tu conciencia animal te diga qué tienes que hacer, lo que vienes tú a hacer es a ponerte por encima de ella, someterla y ponerla a tu servicio. Y para hacer eso Dios te dio unos intelectos divinos. Ya en la parte que dice que someterás las aves en el cielo, las aves se refiere a los pensamientos, o sea que tienes que tener control de tus pensamientos. Someterás a los peces en el mar, como los peces representan los talentos, pues vas a encontrar tu talento y ya que encuentres ese lugar donde siempre están tus talentos, siempre pesca ahí y haz lo que sea lo que viniste a este mundo, pero no cambies, haz eso. Y por último, cuando dice someterás los animales que están sobre la tierra, se refiere a las emociones. Tú tienes que tener control sobre tus emociones. Y eso es lo que viene a hacer el hombre a esta vida, a someter a su cuerpo, sus pensamientos, sus talentos, sus emociones y ponerlas a su servicio y no al revés. Entonces entendemos de que esa tierra prometida de la que nos hablan en la Torá básicamente es nuestro cuerpo. Y el que baja no es el hombre, o bueno, sí el hombre, pero visto desde espíritu, desde Ruach, desde intelecto divino. Porque lo único que separa a un hombre de un animal son los intelectos divinos. Físicamente es un animal, físicamente es lo mismo. Pero la diferencia y la creación de Adán, en realidad esa historia de Adán es cuando al hombre desarrolló neocorteza, porque en esa neocorteza es que está el intelecto divino. Ahí es donde vive un nivel de alma llamado Neshama, que es el alma intelectual. Pero bueno, eso es otro tema. La porción continúa diciendo que esto es lo que harás cuando llegues a la tierra que te entregue en posesión o en herencia. Y es lo que ya hemos venido diciendo. La mayoría de lo que le sucede es que su intelecto todavía no ha llegado a la tierra prometida. O sea, todos tenemos un intelecto divino. El problema es que todavía no hemos hecho que llegue a nuestro cuerpo para poder dominar nuestro cuerpo. Y seguimos haciéndole caso a la conciencia animal, que lo único que piensa esa conciencia es en supervivencia, en egoísmo, en recibir para sí y ya. Esta conciencia o este intelecto divino piensa en al contrario, en darle a los demás, a contribuir en el mundo, en crear, en eliminar caos. Y mientras el cuerpo, su conciencia animal, siga gobernando y mandando en la persona, ese intelecto o esa conciencia animal es la que va a guiar a la persona siempre. Y siempre que el intelecto o la conciencia animal esté guiando a la persona, en el peor de los casos se encuentra en Egipto. Egipto es la esclavitud, pero no es la esclavitud que normal nos han vendido en las series de televisión ni en las películas de que cogían al pueblo de Israel y les daban látigos y los ponían a cargar piedras pesadas. No, la esclavitud de Egipto es la esclavitud de la materia, o sea que este mundo material, este mundo de partículas nos tiene dominados y nos tiene dominados por medio de la satisfacción de nuestro deseo egoísta. Entonces, claro, una persona que está muy metida en su trabajo y aunque algo en su interior le dice sal de ahí, no sale porque le pagan muy bien. Entonces está siendo esclavo del deseo egoísta del pago que recibe por ese trabajo. Y en el fondo, internamente su alma está sufriendo, porque su alma no vino para ser esclavo de eso. Constantemente le pide a Dios que por favor lo saque de Egipto. Ahí es cuando la persona pierde el empleo, lo echan, hay un recorte de personal, se quiebra
que a los ojos de la persona, de su conciencia animal, es lo peor que le pudo haber pasado. Es como si Dios se hubiese arremetido contra él, pero en realidad es lo mejor que le pudo haber pasado porque eso es lo que su alma estaba pidiendo, salir de ahí. En caso tal de que la persona no está en Egipto, o sea, es el mejor de los casos, se encuentra en el desierto. O sea, ya lo sacaron de Egipto y se encuentra en el desierto, pero el desierto es un sitio donde la persona tiene que estar consigo misma, está solo y es un espacio de contemplación. Pero a su vez el desierto representa cierta carencia porque pues en un desierto que hay muy pocas materias primas y demás, entonces también es un sitio difícil, pero es el mejor de los casos porque muchas veces las personas tienen que llegar a la carencia más dura para poder dominar su cuerpo. Porque claro, cuando tienes las riquezas de Egipto, pues es muy difícil, no sé, decirle a tu cuerpo de que no tienes que comer ciertos alimentos porque siempre tienes acceso a ellos por los recursos que tienes. Pero cuando estás quebrado, pues es más fácil decirle que no para comerse una chocolatina, por ejemplo, porque o pagas la chocolatina o pagas el techo. Y pues el techo se vuelve prioridad, entonces no comes chocolatina. Entonces es mucho más fácil dominar el cuerpo y por eso es mejor para las personas cuando están en una conciencia animal estar en escasez que tener alguna riqueza. Y por esa misma razón también es que la mayoría de las personas en el mundo viven en pobreza, porque como no tienen control sobre su cuerpo, como su conciencia animal les manda, lo mejor que le puede pasar a ellos es que no tengan riquezas, porque si no sería lo peor. De hecho, estas personas que ganan la lotería y que siguen dominados por su conciencia animal, ¿qué pasa? 2 o 5 años después, cuando los entrevistan, están en depresión, están peor que antes de ganar la lotería y eso pasa mucho. O artistas que siguen dominados por esa conciencia animal y se vuelven súper famosos, después terminan adictos a las drogas, terminan suicidándose y demás porque no estaban preparados emocionalmente. Ese desierto son las emociones. Y cuando yo estoy ahí es para trabajar mis emociones. Pero bueno, no me voy a emplear por ahí. La porción continúa diciendo que después de que tomes posesión y te establezcas en ella, o sea, en la tierra que Dios te entregó, a lo que va esto es que hay que establecerse. Y la forma en la cual uno se establece en esa tierra prometida, o sea, nuestro cuerpo es enseñándole al cuerpo las cosas. Entonces, por ejemplo, si tú ya te diste cuenta que normalmente reaccionas cuando alguien te mira mal y lo primero que haces es decirle que me mira o pelearle o insultarlo, si el intelecto llega, tiene que enseñarle al cuerpo y decirle, no, cada vez que alguien te mire, así parece que te esté mirando mal, la respuesta no es en ir a pegarle en la cara un puño, la respuesta no es en ir a insultarle. Tranquilo, respira, el que se enfada pierde. Pero centrándonos más en el tema que nos compete en este episodio, es enseñarle al cuerpo que no hay que trabajar para conseguir dinero. Sí, la experiencia te dice de que siempre que trabajas te han hecho un pago y que con ese pago has conseguido la comida, el techo y demás, pero no hay ninguna relación entre tu trabajo y las cosas que recibes. No hay ninguna relación. De hecho, hace poco estaba escuchando la entrevista de un tipo que se hizo multimillonario y el tipo decía que cada vez que recibía un ingreso o el dinero que sea, le enviaba y le giraba el 15% a su mamá y el tipo gana muchísimo dinero. Entonces, claro, la mamá, cuando ellos eran niños, pues vivían en un entorno muy pobre y ella se la pasaba trabajando, lavando platos en un restaurante. Él lo primero que hizo al tener dinero fue retirarlo. Como ella no estaba acostumbrada a todo ese dinero, pues claro, cuando él le giraba un montón, millones de dólares en su cuenta bancaria, ella llamaba, asustaba al hijo y le decía, oye, tengo toda esta cantidad de dinero, ¿qué pasó? ¿Qué hago con eso? Y él le decía, no, pues tranquila mamá, cómprate un Lamborghini, lo que sea. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que esta mamá recibió un montón de influjo de dinero que ella no trabajó para recibirlo. O sea que el sustento de ella en este momento no depende ni cinco de su trabajo. Otro caso más, o sea, hay gente que trabaja en casas de campo cuidándolas y si bien no reciben un sueldo, lo que reciben como sueldo es comida y un techo. No reciben dinero por su trabajo, pero digamos que el hecho de que se quede a vivir en esa casa y que coma ahí es una forma de pagarle el hecho de que cuide la casa. Si me hago entender, no, hay muchos ejemplos que tú puedes buscar para decirle a tu cuerpo, mira, no hace falta trabajar para recibir dinero, no hay relación con eso. El trabajo debería estar únicamente destinado para hacer las cosas que yo amo hacer y para que por medio de esas cosas que yo amo hacer, satisfaga deseos de otras personas, contribuya a otras personas, cambie vidas, lo que sea que le contribuya al sistema. O sea que mi trabajo debería estar destinado a darle a los demás. Y eso es lo que debería hacerme feliz. Obviamente, como consecuencia o como recompensa de eso, alguien me dará cosas o me llegarán a mí sin que alguien me las dé, pero me llegarán a mí como recompensa. ¿Para qué? Para que como yo ya me volví un canal atractivo, elevando chispas de luz, haciendo mi trabajo con amor,
pues la vida dice, yo quiero que este tipo siga haciendo ese trabajo con amor. Así nunca le paguen, entonces yo voy a hacer que se le alineen todas las cosas para que él siga recibiendo y pueda seguirse dedicando a eso. O sea, mira, voy 361 días seguidos publicando episodios y yo no vivo del podcast, pero créeme que me ha pasado muchas cosas en la vida para que yo no haya podido parar ni un solo día hasta ahora para poder grabar estos episodios, editarlos, publicarlos y que tú los puedas escuchar. Porque disfruto de esto, vamos a hacer esto. Y aunque han habido momentos difíciles, ya sea a nivel personal o a nivel económico en algún punto, las cosas se han alineado para que no haya tenido que parar y haya seguido con esto, porque la vida quiere que yo siga con esto, ya que elevo muchas chispas de luz al hacer esto. Y si tú haces tus cosas con amor, lo que sea que hagas, y eso de verdad le contribuye y le da a otras personas algo, obviamente algo valioso, la vida se va a configurar de alguna manera para que te llegue el sustento. No es necesariamente con dinero, pero se te va a configurar. Créeme que sí. Y tienes que enseñarle a tu cuerpo eso. Es más, si vemos la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, la persona que precipitó el Zohar, él como se tuvo que encerrar en una cueva porque los romanos los estaban persiguiendo a él. O sea, él era un alumno de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tenía 24,000 alumnos, o sea, el primer influencer en la historia de la espiritualidad, porque eso fue hace 2000 años, más o menos. Rabbi Shimon y otros 4 o 5 personas más salieron huyendo de eso y tuvieron que encerrarse en una cueva porque los romanos los estaban persiguiendo para matarlos. Rabbi Shimon, cuando estaba encerrado en la cueva, dijo, si yo tengo que vivir, o sea, si hay un mérito en que yo siga vivo, la comida va a venir a mí. La historia dice que un árbol de algarroba creció y que la rama iba hasta la boca de él y le entregaba los frutos, o sea, lo alimentaba, le daba de comer en la boca. Y si uno va a la cueva donde él se escondió, vas a encontrar un árbol de algarroba inmenso. Que si eso pasó o no, no sé, pero si eso te sirve como argumento para decirle a tu cuerpo que no hace falta trabajar para recibir sustento, utilízalo. Porque claro, si el intelecto o la conciencia animal está gobernando y tú llegas con otras ideas, él se va a oponer, va a decir, bueno, escucho qué es lo que tienes que decir, pero mientras yo siga creyendo lo mío, yo no te voy a dejar gobernar. Entonces, lo que uno siempre recomienda, lo que siempre le he recomendado a la gente es que cuando quieran cambiar alguna creencia limitante o lo que sea, siempre se den 10 razones para que el cuerpo o el corazón o lo que sea que estén intentando decirle del cuerpo de que es diferente, no te pueda refutar de ninguna manera. O sea, tú con 10 razones atacas una. El cuerpo tendrá muchas razones, pero a cada una de las razones le das 10 y ya el cuerpo queda inmovilizado y se vuelve obediente porque aprende. Le enseñaste lo que tú querías que era. Y eso solo lo logras con el intelecto. Así que cuando tomes posesión de tu tierra, o sea, cuando llegues a tu cuerpo, establécete en ella. Y establecerse es enseñarle lo que tú deseas que aprenda. Y solo lo logras con argumentos, y esos argumentos proceden de intelectos divinos. Aquí te di algunos ejemplos de cómo tú puedes enseñarle a tu cuerpo esto de que no hay que trabajar para recibir sustento. Tú puedes buscar todos los que tú quieras. Todo lo que te sirva para eso, utilízalo. La porción continúa con Belakafta Mereshit, o sea, tomarás Mereshit. Esto es interesante de explicar para que se entienda un poco, por ejemplo, cuando uno dice bendiciones y demás, porque la palabra Reshit quiere decir Reshit Hokmah. Hokmah es la sefirá del árbol de la vida que refiere a la sabiduría. Y sabiendo esto, cuando uno dice Bereshit, o sea, Génesis, pero en hebreo, o bueno, más que Génesis, en el principio, Bereshit, esta parte de Reshit se refiere a esto de Reshit Hokmah. Y cuando uno inicia cualquier bendición, uno dice Baruch atah Adonai, lo que sea la bendición. Esa primera palabra, Baruch, se escribe con la letra Bet, se escribe con la letra Reish y se escribe con la letra Kaf o Hav. Estas 3 letras hacen referencia a la tríada, por decirlo así. Keter, Hokmah y Binah. La letra Hav es de Keter, la letra Bet es de Binah y la letra Reish es de Hokmah porque hace referencia a Reshit Hokmah. Entonces, cuando la porción dice Belakafta Mereshit, lo que está diciendo es te adueñarás de la sabiduría, porque ya venimos de tomar posesión de la tierra, ya venimos de establecernos, o sea, enseñarle a la tierra lo que queremos que aprenda. Ahora lo que vamos a hacer es adueñarnos de la sabiduría. Imagínate esta situación, una persona que sabe muchísimo porque lee muchos libros, pero su vida es un caos. O sea, sabe muchas cosas técnicas de mecánica, de filosofía o lo que sea, pero su vida es un caos porque no sabe cómo funciona la vida. En el momento en que tiene intelectos divinos y que llega y domina su cuerpo y ya se acaba ese caos, como ya tenía previamente esa sabiduría de lo que sea que haya estudiado, medicina o lo que sea, de verdad, lo que sea, ahora puede utilizarlo y le puede dar resultados.
Antes no le daba resultados porque su vida era un caos y todo lo que atraía era caótico. Entonces en ese caos no había abundancia. Pero ahora que ya logró domesticar su cuerpo, por decirlo así, y ahora su cuerpo le obedece y lo puede poner a servicio de las cosas que sabía, ahí es que se adueña de la sabiduría realmente. Porque no es lo mismo saber y no hacer. Y la razón por la cual las personas saben cosas, pero no hacen al respecto algo es porque su cuerpo los domina. Entonces la chica que sabe que su pareja le es infiel y que en esa relación no está prosperando y que le va a ir mal si sigue ahí, se queda con el tipo, se queda con su pareja porque su cuerpo, su conciencia le gana y su conciencia puede tener muchos argumentos que pueden ser como que, uy, no vas a conseguir a nadie más o él va a cambiar o cualquier cosa que el cuerpo le esté instigando o le esté diciendo para que se quede ahí. Y como esa conciencia animal le está ganando, ella no sale de ahí, aunque sepa de que esa pareja le hace daño. Entonces la idea es que como esta persona ya lo sabe, en el momento en que ella logre dominar su conciencia animal, como ya sabe que esa relación es mala, ahí es cuando coge la fuerza y manda a ese tipo al carajo. Así es. Y ya si nos pasamos a la parte de hacer dinero, te puedo poner un ejemplo personal. Yo antes, hace años, leía todos los libros que tú conozcas sobre emprendimiento, sobre finanzas personales y demás, nómbralos. Padre rico, padre pobre, cómo influir en las personas y demás. Todas esas cosas yo las leí en un punto. Pero tú veías mis finanzas, cero, cero, cero. Mi vida personal, cero, cero, cero. Pareciera que todo lo que leía no me hacía caso. Era porque yo no tenía dominio sobre mi conciencia animal. Conforme leído, domesticándola, ha ido encauzando su energía a mis propósitos, los resultados han empezado a cambiar. Y ha sido muy fácil porque como ya tenía esa sabiduría, es mucho más fácil aplicarla. No he tenido que aprender nada nuevo. De hecho, hoy en día casi nunca leo nada que no sea Torah o Kabbalah. Es muy raro que yo lea algo distinto. Sí lo hago, pero es muy raro porque ya tenía ese conocimiento de empresas, de finanzas y demás antes, porque ya lo había estudiado. Y solo en el momento en que empecé con estos intelectos divinos de la Torah y demás a ponerle control y orden a mi cuerpo y domesticarlo es que he tenido resultados de cosas. Y cuando uno ya tiene esa sabiduría, pues si tú ya sabes que haciendo A siempre se obtiene dinero, pues tú sigues haciendo A y sigues obteniendo dinero. O sea, ya no hay pierde, porque el cuerpo va a estar al servicio de eso. Ahora, si me preguntas, bueno, ya, pero ¿yo cómo hago o qué sabiduría recomiendas para hacer dinero? La respuesta es sencilla, es conectividad, es detectar el deseo, que es algo que todos los seres humanos tenemos, solo que cuando nos domina el cuerpo, se tergiversa en envidia. Cuando tú sientes envidia es que estás percibiendo el deseo de otra persona, pero como no lo entiendes o no te sientes capaz de conseguir esa misma cosa que él desea, sientes envidia. Entonces, si pasa el tipo en el convertible, en el Ferrari, y tú sientes envidia, es porque tú sientes el mismo deseo de esa persona de tener el Ferrari, pero como no te sientes capaz de tenerlo, te da envidia. O sea, no entiendes el deseo y se transforma en envidia. Pero en el momento en que tú ya tienes intelectos divinos y puedes percibir ese deseo de la otra persona, pues lo que tú haces es satisfacer los deseos de otras personas y ellos te van a pagar a ti. Un ejemplo fácil de entender esto es cuando, por ejemplo, uno ve un canal de YouTube que habla sobre geografía, sobre historia o lo que sea, y el tipo hace toda una investigación y hace una edición y el video queda increíble y la gente dice, wow, esto está genial. Y el dueño de ese canal que hace esos videos abre una página o una cuenta en Patreon. Y la gente va hasta Patreon, los que les gustan los videos, y donan dinero. ¿Para qué? Para que esa persona se siga dedicando porque esa persona es el canal atractivo que le da a ellos lo que ellos desean saber. Se toma el tiempo y la edición y demás para darle a ellos la información que ellos querían aprender. Y como ellos valoran eso, le van a donar el dinero que sea para que él se siga dedicando a hacer esos videos. ¿Pero por qué? Porque él detectó el deseo de ellos de aprender o de saber X cosa que no conseguían en otro lado y él se volvió el canal propicio para darles eso. Entonces, cuando tú entiendas el deseo de los demás y sepas cómo satisfacer ese deseo, cosa que todos los seres humanos podemos hacer, vas a volverte millonario. O sea, entre más personas logres satisfacer, más millones vas a tener, te lo aseguro. Si quieres empezar a percibir el deseo de los demás, simplemente métete en la cuenta de redes sociales de alguna persona y revisa las fotos. Entonces, por ejemplo, si tú vieras a la chica, una chica que sube fotos de ella viajando, de ella con sus amigas, de fiesta, haciendo planes diferentes, aventuras y demás, ¿qué está queriendo decir esa chica? Busco un hombre que tenga un círculo social, que tenga una vida social, que le guste viajar, o que se la pase teniendo aventuras de vida y por lo mismo historias increíbles que contar. Eso es lo que yo busco en un hombre. Caso contrario, tú ves a un hombre cuando sube una foto, un selfie, solamente él sale él, no sale con nadie más, frente al espejo mostrando su trabajo en el gimnasio. ¿Qué es lo que está queriendo decir ese hombre? Yo quiero una mujer que no tenga otros hombres en su vida, solamente esté para mí y que esté buena. Y es un deseo que tú puedes detectar fácilmente viendo, por ejemplo, las historias que las personas suben y demás.
haz eso como ejercicio. No te pongas a mirar historias para perder el tiempo, sino para detectar el deseo detrás de lo que hay de la persona. Si alguien comparte una frase como la historia favorece a los valientes, seguramente el deseo detrás de esa persona es que en ese momento está pasando por una situación en su vida que requiere mucha valentía y dar un salto de fe. Y esa frase lo único que hace es como darle razón a él. Entonces lo que esa persona desea es que le den razón. Y si tú le escribes a esa persona, lo que sea que en este momento estés intentando hacer, sé que tú tienes todas las capacidades para conseguirlo, la respuesta que esa persona te dé te va a sorprender. ¿Pero por qué? Porque detectaste el deseo que hay detrás de esa persona. Y bueno, volviendo a la parte de que tomarás la sabiduría o te adueñarás de la sabiduría, es que lo primero que pasa cuando una persona toma posesión sobre la tierra es que agarra sabiduría, agarra Jogma. Todo lo que ya aprendió, todo lo que ya ha visto, ya ha sabido, por fin lo puede utilizar. Y ahí es donde me acuerdo de la película Limitless, creo que se llama Sin Límites en español. El tipo se consumía una píldora y su cerebro se activaba y funcionaba como una super máquina. Él cuando se la toma la primera vez empieza a recordar un montón de cosas que ya había visto, leído y demás y que por fin la puede utilizar de forma organizada para, creo que era no pagar la renta en ese momento. Pero a lo que él iba es que ya había aprendido un montón de cosas antes y que por fin las podía utilizar. ¿Pero por qué? Porque esa pastilla le permitía tener control sobre su mente, su cuerpo, todo lo de él. Y cuando tú empieces a tener más control sobre ti mismo, a volverte el dueño y señor de tu tierra, o sea, de tu cuerpo, de tu conciencia animal, vas a ver que ya tenías muchas herramientas que ahora vas a poder utilizar. Ahora va a tener sentido por qué estudiaste lo que estudiaste, por qué aprendiste lo que aprendiste, por qué tuviste esas experiencias. Va a tener todo el sentido. Pero mientras te siga dominando la conciencia animal, nunca lo vas a entender. Pero bueno, la porción continúa diciendo Kol Primi Adama. Si recuerdas, te dije que cuando el chat habla de Adama se refiere al planeta Tierra. Y Kol Primi Adama significa todo fruto, o sea, todo lo que hay en el planeta, que es lo que Dios te da, o sea, todo lo que existe en este planeta, Dios te lo ha dado para que lo cojas. Si tú ves una planta y tiene naranjas, pues tú puedes coger esas naranjas, Dios te da el permiso. Obviamente, si ya es el árbol de alguien más, está en el territorio de alguien más, pues no. Pero si no está en el territorio de nadie y tú ves la naranja, cógela, que es algo que Dios te está dando. Todo fruto, todo lo que hay en el planeta, es lo que veníamos diciendo, lo pondrás en una canasta y lo llevarás al lugar que Dios te muestra, donde Él elija. Y yo quiero recalcar aquí algo que es que no dice que tomarás los primeros frutos de los árboles que tú plantaste. En ningún lado dice esto. Lo que dice es que ya hay cosas plantadas. E incluso, si nos vamos a una porción anterior de la Torá, hay una parte en la que dice, cuando llegues a la tierra y comas del viñedo que no plantaste y vivas en la casa que no construiste, bueno, o sea, que entiendas que cuando tú llegas a la tierra prometida, o sea, a tu cuerpo, y lo domines, ya van a haber cosas para ti, que ya están construidas, ya están hechas, y podrás vivir sobre eso. Y que en este planeta Tierra ya hay muchas cosas que tú puedes utilizar, que no necesariamente tú eres el que tiene que construirlo. Que tu cuerpo creyó que trabajando y recibiendo el dinero del pago de ese trabajo era la única forma de comprar la casa, de crear la empresa, de invertir, de comprar la comida, lo que sea, está totalmente erróneo. Porque te aseguro que en el momento en que tú logres cierto nivel de estiramiento, de cierta estatura espiritual, otras personas que en este momento están trabajando te van a dar las cosas que a ti te corresponden. Y si no, pues un ejemplo fácil, la película de Buscando la Felicidad de Will Smith, el tipo, por medio de todo el sufrimiento y todo eso duro que tuvo que vivir, que cuando él estaba trabajando en esa empresa de inversionistas, de corredores, él se dio cuenta de muchas cosas, como que no tomo agua, porque si tomo agua me toca ir al baño y esos son 5 o 10 minutos que pierdo llamando. No cuelgo, sino que medio toco el y empiezo a marcar el próximo número, porque colgar y volver a descolgar son 10 segundos y esos segundos multiplicado por tantos clientes ya son menos clientes a los que llamo. Bueno, y el tipo no se quedaba todo el turno, sino que se quedaba menos, salía como 2 horas antes que los demás, entonces tenía que compensar esas 2 horas que los demás sí tenían para llamar, para hacer eso. Y al final, ¿qué pasó? Después de todo el sufrimiento y todo lo que tuvo que pasar, le dieron el trabajo, le dieron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque esta gente ya había construido algo que era para él, pero él solo se lo ganaba si lograba dominar su conciencia animal, y él así lo logró. Que en el momento en que logró dominar esa conciencia animal fue en el momento que al final construyó esa máquina como de rayos X y la pudo volver a iluminar. Eso fue como simbólico para eso. Y después de eso fue que se ganó el puesto. Entonces, si tú logras dominarte, independientemente de la posición que estés, créeme que ya hay otras personas construyendo lo tuyo. Tú tienes que creerlo, lo tuyo ya está. Solo que todavía no eres la persona para recibir eso. Tienes que construirte. Y parte de dominar tu conciencia animal es lograr esa construcción. Y si quieres, tomamos una historia bíblica rápido. José o Yosef
o si eres musulmán, Yusuf. Él llegó de esclavo a Egipto y terminó, después de varios años de esclavitud y que también estuvo preso, salió de la prisión y al día siguiente era el visir de Egipto y pocos años después el faraón de Egipto. Pero él no tuvo que construir un imperio egipcio, él no tuvo que construir el templo, él simplemente llegó y le dieron la posición que a él le correspondía. De hecho, cuando él llegó a Egipto como esclavo en la casa de Potifera, Potifera era uno de los miembros de la nobleza de Egipto, era uno de los hombres más ricos de ese momento en Egipto, por lo mismo. Y Yusuf o José no llegó allí a picar piedras, no llegó ahí a abanicarlo, llegó a administrar las propiedades de él. O sea, lo tuyo ya está, solo tienes que ser la persona que tiene eso. Y si todavía no, lo tuyo no te lo han dado es porque todavía no eres la persona para eso. Y la vida te está preparando. Lo que sea que estés viviendo en este momento es preparación para eso, solo si lo sabes interpretar de esa manera. Y esto con lo que voy es lo que ya hemos repetido a lo largo del episodio. No hace falta trabajar para conseguir las cosas. Lo único que hace falta es que tus intelectos dominen este animal. Eso es lo único que tienes que hacer. La porción continúa diciendo, te pido que des una parte de lo que te regalaron. Y aquí es donde vuelve a molestar el cuerpo, porque claro, como él piensa de que la única forma de conseguir las cosas es trabajando, pues dentro de su mundo dual, él piensa que lo que sea que le llegó, el dinero que le pagaron de la empresa, lo que sea que se haya ganado, fue su esfuerzo. Y como es su esfuerzo, pues ¿por qué va a dar de su esfuerzo? No, que los demás trabajen, ¿cierto? Eso es lo que piensa el cuerpo. Yo ya me esforcé y me gané lo mío, pues que los demás trabajen. Pero en realidad aquí dice, te pido que es una parte de lo que te regalaron, porque en sí lo que sea que tú tienes en este momento es un regalo. Así tú creas que lo que hayas tenido en este momento, lo que hayas recibido en este momento fue el fruto de tu trabajo. No, eso te lo regalaron porque no hay ninguna relación entre que yo trabaje mucho o poco y me den las cosas. Y por eso en esta porción se repite lo que vimos en la porción de Re, de las bendiciones y las maldiciones, que te pongo al frente de ti maldición y bendición. En un mundo dual, yo veo las cosas de una forma o de otra y creo que son dos cosas. Pero en el mundo de la unidad, una persona que ya tiene cierto crecimiento y cierta estatura espiritual sabe que eso es solo una. ¿Y qué va a ser? Pues lo que yo perciba. Si yo percibo lo que yo tengo como una bendición, mi vida va a ser una bendición. Si yo percibo lo que tengo como maldición, va a ser una maldición. Y lo que tú tienes en este momento, sea lo que sea, créeme que hay mucha gente en el mundo, pero miles de millones de personas que piensan que lo que tienes es una bendición. Entonces, si tú vives en un apartamento y tienes un automóvil y te quejas que tu trabajo no te pagan lo suficiente, que este carro ya está viejo, que esta casa tan pequeña, si tú le preguntas al celador que está cuidando el edificio donde vives, lo que sea que tú tengas es una bendición, porque él vive a 2 horas del sitio de trabajo, o sea que son 4 horas diarias en trayectos únicamente, no puede comer lo que él quiera, solo le alcanzará para arroz y pasta y ya, y eventualmente se comprará una carne porque no le alcanza, él tiene un salario mínimo, y todo lo que tú tienes, tu carro, tu casa, el sitio donde vives, tu trabajo, para él es una bendición. Solo que tú no la percibes porque te quejas, porque tu conciencia animal te gana. Y como todo lo que tú tienes te lo regalaron, es una bendición. O sea, regalaron no en el sentido de que no te lo merecías, sino al contrario, te lo merecías, por eso es tuyo, y llegó a tu vida independientemente de que trabajaras o no. Eso es lo que la gente no entiende cuando está en trabajos que no les satisfacen. Cree que si renuncian a un trabajo que no les satisface porque les pagan bien, por eso no renuncian, creen que si renuncian no les van a pagar eso en ningún lado y por eso se quedan ahí insatisfechos toda su vida. Cuando si lo que tienen verdaderamente lo merecen, la vida va a hacer lo que sea para alinearse y darte lo que sea que tú tienes. Y cuando tú domines la tierra, saques el bicurino, o sea, la primera ofrenda de los frutos que te dio la tierra, el planeta, eso que recibiste, que te regalaron, esa bendición, ponlo en una canasta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como nos vamos a adueñar de una sabiduría, esa sabiduría hay que ponerla en un cli, en una vasija, ya que Jokma, la sabiduría, no sirve de nada hasta que no se precipita a Malhut, hasta que no se hace una realidad. O sea, yo puedo saber muchas cosas, pero a mí de qué me sirve saber sobre teoría musical si yo no creo canciones. O sea, eso es estúpido. De pronto pueda servir para satisfacer un deseo egoísta de ir a un recital y creerme el erudito de música porque entiendo qué es lo que está haciendo el músico. Pero si yo no precipito nada de esa sabiduría, salvo que me dedique profesionalmente a ser crítico de música, eso a mí no me sirve de nada. Entonces la idea de ponerlo en una canasta es crear un vehículo que permita que eso se manifieste en esta realidad. Entonces, si tú sabes mucho de música, ¿por qué no creas un canal de YouTube, por ejemplo, y hablas sobre lo que tú entiendes de música y lo compartes con otras personas? Dices, no, mira, me parece que este músico lo hace bien o lo hace mal.
Es más, hace poco me di cuenta de un canal de un chico que se la pasa viendo videos de K-pop, pero el tipo es editor y es uno de los mejores editores musicales del mundo. Entonces, claro, él lo que hace es opinar sobre cómo otros editores hicieron esos videos que seguramente tienen millones de vistas. Y por medio de lo que él dice en esas críticas o en esos juicios que él hace sobre esos videos, otras personas que se dedican a la edición aprenden mucho. Entonces, lo mismo puede pasar. Creas el recipiente, creas esa vasija que es este canal de YouTube y por medio de eso puedes aportarle a las demás personas. No es solo para que tú vayas al recital y te deleites y te creas el erudito, sino para que otras personas también puedan beneficiarse. Ya la última parte que quiero que revisemos es versículo 5 que dice, cuando llegues al altar con la canasta en las manos, lo pondrás ante el altar de Hashem, de Dios, y luego declararás ante Hashem tu Dios, un arameo intentó destruir a mi ancestro, luego mi ancestro emigró a Egipto con su familia, donde vivió como extranjero y allí se convirtió en una gran nación fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataban y oprimían en ese lugar, pero Dios escuchó nuestras plegarias y nos sacó de Egipto. Aquí hay mucho que explicar, aquí hay muchísimo que explicar porque es bastante amplio, pero entendamos esto, solo en este mundo es donde uno puede hacerse grande y numeroso. Pero siempre que nosotros estemos dentro de Egipto, en esa esclavitud de la materia, del egoísmo, vamos a estar sujetos al caos. O sea, por mucho y rico que seamos, igual por estar en Egipto, estamos sujetos al caos y al maltrato del mundo de la dualidad. Porque yo estoy en Egipto y yo veo las cosas como bueno o malo, pero no los veo como una única cosa. Lo veo como maldición o bendición, pero no lo veo como una única cosa. Y como ya habíamos dicho, o sea, puede que tu conciencia animal te diga que esto es buenísimo porque ganas dinero, pero tu alma dentro de sí está sufriendo porque eso no es a lo que vino. Y no me refiero a que no vino a tener dinero, vino a tener muchísimo dinero, sí, pero haciendo otra cosa, cumpliendo otro propósito. Y hay personas que renuncian a sus sueños solo porque este trabajo les paga más. O sea, venden su voluntad, su espíritu, solo por un pago. Y de esto se trata, de que están en Egipto. Y su alma está sufriendo, su espíritu está sufriendo, pero ellos, su conciencia animal está feliz porque les pagan más. Y el que ruega para que los saquen de Egipto es el alma. Y ahí es cuando ocurre la quiebra, el despido, etc. Y esa quiebra o ese despido es sacarlos de la esclavitud. Pero para la conciencia animal eso es una maldición. Es cuando dicen, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Igual no está mal estar en Egipto porque ir hasta Egipto es parte del proceso para llegar a la tierra prometida. O sea que en un punto tú tienes que estar esclavo de algo material, de algo egoísta, porque si no pasas por ahí, pues no vas a poder llegar a tu tierra prometida. La tierra prometida es el destino final, pero antes tienes que hacer todo este proceso de vida para eso. Así como también hay que salir de Egipto y pasar por un desierto, porque desde el desierto es que uno empieza a tomar control de uno mismo. Ahí es cuando uno se empieza a conocer. Por eso las personas cuando tuvieron un negocio muy próspero, quebraron, estuvieron en lo más hondo de lo más hondo y después volvieron a resurgir. Esa persona que resurgió es una persona completamente madura, completamente entera a nivel emocional, con mucha sabiduría, porque fue gracias a esa quiebra, a tocar fondo, que ellos pudieron construir la verdadera persona que eran. Y por eso nos encanta tanto el arco de redención del héroe. Cuando el héroe cae al fondo, pero después regresa y salva a todos, nos encanta esa historia. Porque esa es la historia que nuestra alma tiene que vivir, que tenemos que vivir en esta vida. Llegar a un Egipto, tocar un lugar de altitud y caerle a lo más hondo otra vez para poder resurgir y ahora sí llegar a la tierra prometida. Pero claro, estar en Egipto es increíble porque ahí es donde uno se puede volver grande y numeroso, rico, próspero, abundante, pero por muy rico, muy numeroso, muy abundante que uno sea en Egipto, uno siempre va a ser extranjero de Egipto, porque una persona que es espiritual, o sea, tú que estás escuchando esto, te vas a dar cuenta de que tu alma o viene de Atzilut, del mundo de emanación, o viene de Briah, el mundo de creación. Y mientras el alma esté presa en Egipto, es extranjera porque en Egipto solo hay dualidad. Y tú vienes de Briah o de Atzilut, de Jokma o de Binah, o sea, de la sabiduría o del entendimiento. Y ellos son padre y madre, o sea, Abba e Ima. Y se dice que padre y madre todo el tiempo están copulando, o sea que en el fondo son uno. Tú vienes de un mundo en donde solo hay una única cosa y esa cosa es perfecta. Cuando tú estás en Egipto ves las cosas como bueno o como malo dependiendo de lo que te pasa. Esa dualidad hace que tu alma se sienta extraña y que no le gusta estar ahí. Y aquí voy con todo esto ya para cerrar. Se acerca Rosh Hashanah y mucha gente va a Rosh Hashanah a pedir cosas. El deseo que nosotros deberíamos tener en este momento es retirarnos de trabajar, no volver a trabajar.
que hagas las acciones que le contribuyen al mundo, pero que no sean trabajo para ti. Eso es lo que tú deberías desear, porque hay mucha gente que va a pedir trabajo, que no nos falte el trabajo. Y eso es como pedir más caos. Eso es como pedir seguir viviendo en el mismo mundo que vivió Adán después de cometer el pecado. ¿Sí? O sea, seguir en la misma tónica. Lo que nosotros tenemos es que pedir no volver a trabajar y llegar a la redención final. Pero con desear no volver a trabajar no me refiero a no hacer nada nunca, sino retirarnos de la idea que necesitamos trabajar para obtener sustento. Que nos llegue todo el sustento que sea, de la manera en que sea, y podernos dedicar a lo que sea que amemos. Eso es lo que deberíamos desear. O sea, en otros términos y más sencillos, deberíamos desear estar en un lugar donde el afuera, lo que sea que nos rodea, entienda lo valioso que somos, aportando lo que sea que aportemos, y que eso haga todo lo posible para que nos sostenga, para que podamos así seguir siendo proveedores de eso que es valioso. Que era lo que te decía con el ejemplo del tipo que hace videos en YouTube y crea la cuenta en Patreon y la gente dona para que él se siga dedicando a los videos. La gente ve tanto valor en él que quieren seguir haciendo de que él se dedique a eso. Y ese puede ser tú. Es más, deseo que seas tú. Así pues, esta semana tenemos esa energía. Es el desear retirarnos de la idea de que necesitamos trabajar para recibir sustento. Y más bien pensar en qué podemos dar desde nuestra posición que sea valioso para aportar a los demás. ¿Qué desean los demás? Detectar ese deseo, hacerlo, y vas a ver cómo las cosas empiezan a configurarse para que tú te puedas seguir dedicando a eso que le contribuye a los demás, que es valioso, que los demás vean valor en ti y que todo se arme para que te sostenga, sin necesidad de que tengas que trabajar. Esa es la energía de esta semana. Ya para irnos, 3 cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que otras personas también deberían dejar de trabajar y más bien dedicarse a lo que sea que amen y ser valiosos para los demás, esta información es algo que tú deberías compartirles. Si quieres todo lo que aprendiste acá, compárteselo a los demás en una conversación, con tu ejemplo, crea tu propio contenido. Ni siquiera me tienes que mencionar ni darme créditos. La idea es que ellos reciban la información. Ahora, si tú quieres ayudar al podcast, pues ahí sí recomiéndalo, comparte el episodio y demás. Lo segundo que te quiero decir es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que ya no trabajan para recibir sustento, que se dedican a lo que aman y el sustento les llega por sí solo. Si tú eres así o deseas ser así, este es el sitio para ti, para unirte a la comunidad. Hay 2 enlaces en la descripción, uno hacia un canal de Telegram, otro hacia un grupo de WhatsApp. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. En caso tal de que decidas no unirte, es totalmente respetable. Eso no te hace un esclavo de tu cuerpo ni nada. Al contrario, espero haberte aportado algo muy valioso en este episodio. No me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados. Sin más por agregar, que te llegue mucho sustento sin trabajar. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.